días, buen domingo, bienvenidos a Diálogo con Carlos Croes y estoy con Luigi Pichela. Picela es, ¿no? Picela. No Picela. No Picela. Picela, presidente de Conindustria. ¿Qué tal? ¿Cómo está el movimiento industrial en este momento? Mira, bien. Cuando estamos grabando este programa. Antes que nada, feliz domingo para todos. Gracias por la invitación. ¿Están contentos los industriales o están disgustados? Bueno, digamos que venimos de una desaceleración en el último trimestre del año 2022, aun cuando el año fue positivo. El año 2022 crecimos 14.8% versus el año 2021. Este primer trimestre, sobre todo los dos primeros meses de este año, sí hubo una disminución en cuanto a las ventas y a los que nosotros medimos versus enero del año 2022 y febrero medido en el año 2022 también. En el mes de marzo hay una ligera recuperación, todo esto motivado también a unos mayores ingresos del Estado por cuanto los impuestos así lo generan. Estamos estimando que para el mes de mayo los ingresos del Estado también en conversaciones con ellos van a estar equilibrados. Allí incluso va a haber disponibilidad en cuanto a determinar ingresos o mayores ingresos para los trabajadores, o la fijación de un salario o una mejor remuneración, y en el segundo semestre de este año 2023 va a haber crecimiento. En conclusión, estamos estimando que para este año 2023 el crecimiento en el sector industrial va a estar en el orden entre un 4 y un 6%, esto también apuntalado por unos mayores ingresos en cuanto a la parte de petróleo se refiere. Ahora, Luis, ¿por qué afincarse en el Estado solamente? ¿La empresa privada? No, nosotros hemos demostrado que a pesar de todos los problemas que tenemos, nuestros productos están en los anaqueles, pero sí hay algunas correcciones que hay que hacer. ¿Cuáles son los retos de ¿Cuáles son las correcciones? Bueno, ¿Cuáles en primer son lugar, los problemas? nosotros tenemos que trabajar para ser más competitivos. Hay una parte de competitividad que refiere a nosotros y nosotros lo podemos controlar, pero hay una parte que no. Una de ellas es tener las mismas condiciones de los productos importados que vienen o que a veces llegan con condiciones arancelarias preferenciales. En segundo lugar, el tema de los impuestos. Si bien hemos avanzado en ellos y nos hacen ser más ineficientes, uno de ellos es, por ejemplo, el IGTF, el cual nos hace incrementar los precios nuestros nacionales en un 18% si son en dólares y en bolívares en un 12%. Hay una ligera corrección a ello allí con un decreto que recientemente salió, pero nosotros queremos que este siga disminuyendo de manera tal de que seamos competitivos. ¿Y por qué, Carlos? Y para las personas que nos escuchan, cuando tú incrementas las tasas de los impuestos, hay dos consecuencias. La primera es que eso lo trasladas al producto, encareces el producto y te hace ser menos competitivo porque en el mundo no existen impuestos tan altos como los que nosotros tenemos acá. En segundo lugar, empujas a la informalidad. Entonces, eso hay que corregirlo ahí. En tercer lugar, nosotros hoy estamos trabajando alrededor de un 40% de la capacidad instalada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si tenemos una máquina que puede hacer 100 chapas, estamos haciendo 40. Tenemos que recuperar... ¿Por qué? Bueno, por los diferentes factores que hay. Uno es la competitividad, como te decías, con lo de afuera. En otro, un tema de consumo. Tenemos que seguir trabajando de manera tal de incrementar los ingresos de nuestros trabajadores para que así también haya un poco más de consumo. En tercer lugar, tenemos un tema de financiamiento. Si bien te he dicho que hemos venido creciendo, también la cartera de crédito ha venido creciendo. Hoy la cartera de crédito nacional en dólares está alrededor de unos 700 millones de dólares. Si bien ha aumentado, el año pasado estuvo en un promedio de 500 dólares, todavía es insuficiente. Hay que trabajar para generar mayores financiamientos, no solo para el sector industrial, comercial o empresarial, sino también para el consumo, para que la gente que nos ve también tenga acceso a lo que es el crédito y de esta manera dinamizar lo que es la parte económica. ¿Cómo está el salario? Mira, de los trabajadores. Los salarios nuestros, las remuneraciones nuestras están en un promedio a nivel operativo de 170 dólares. Nosotros tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes, te hablo desde el promedio, evidentemente la pequeña paga un poco menos, el promedio es el que te estoy diciendo, pero existen diferentes variaciones, diferentes picos. A veces en un mismo sector hay empresas que por su condición, Carlos, evidentemente tienen un salario inferior o una remuneración inferior. De esto que te quiero decir, bueno, que cualquier incremento que vaya a darse tiene que estar apuntalado en la producción y la productividad. Uno va con el otro. En la misma medida. ¿Estás hablando de que no hay producción, no hay productividad? ¿Qué hay? Lo que tenemos es que mejorar la producción y la productividad para que los salarios se vayan incrementando. ¿En qué pueden mejorar?
va a mejorar en todo. Fíjate que en el año 2021, Carlos, arrancamos esta utilización de la capacidad instalada en 19%. Hoy nos encontramos en 40%. Okay. Y tú me dirás, ¿es suficiente? O la gente que nos ve, ¿qué es eso? ¿40% es bueno o es malo? Bueno, comparado con Brasil o Colombia, que son nuestros vecinos, ellos trabajan en un promedio de un 80-82%. Es decir, ese es el norte al cual nosotros tenemos que ir. Y para ir, tenemos que ir solucionando los problemas que te dije, competitividad, ingreso, ir disminuyendo paulatinamente las tasas de impuestos. Una de ellas se va a dar pronto con una ley o un proyecto de ley de armonización estatal y municipal que nos va a ayudar en los municipios. Esperemos que ya pronto, una vez que el Estado equilibre sus ingresos y que le obtenga mayores ingresos, esta ley entre ¿Por qué esa ley funcionamiento. es buena para ustedes? Esa ley es buena porque va a armonizar los tributos estatales y municipales. ¿Qué llaman armonizar ustedes? Armonizar quiere decir que nosotros ¿Van estamos de a cobrar acuerdo. menos, van a cobrar más, van a pagar No, más? evidentemente las tasas deben adecuarse a una situación ¿Y eso real. está previsto? Está previsto, hay unos máximos y hay unos mínimos, y una vez que salga también hay que armonizarlas. ¿Y la Hay gente que- del Estado está consciente de eso? En un principio, los alcaldes y los gobernadores se vieron desfavorecidos en principio. Y voy a decir, porque si tú estás cobrando 6% en una tasa de recaudación por venta y tienes que disminuirla a la mitad, tú puedes pensar de que te van a quitar la mitad de los tributos, ¿correcto? Pero no es así, porque la informalidad supera el 50%. Entonces, lo que se trata es de ampliar la base de contribuyentes con unos impuestos que tú no te vayas a la informalidad, pero generar mayor actividad económica, Carlos. Si producimos en el país con manos venezolanas, con industrias venezolanas, va a haber mayor incremento en los trabajadores, en el nivel de empleo, pero también en la actividad económica y en la recaudación de impuestos. Esto es lo que se trata de esto. ¿Qué decirle a un desempleado que nos esté viendo y diga, ya, a mí no me dan trabajo, yo voy y me cierran la puerta? ¿Qué pasa ahí? En la misma medida que nosotros logramos y logremos aumentar la producción, seamos más productivos, el nivel de empleo va a aumentar. También, en la misma medida que haya concientización de que nosotros consumamos productos hechos en el país por venezolanos, eso va a contribuir. Y también hay una parte que no hemos sido muy efectivos y es en el tema de los ilícitos aduaneros o la mercancía que entran de manera ilegal. Hay muchos productos que están entrando de manera ilegal, con lo cual nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de manera conjunta, me refiero nosotros con la parte de alertar oportunamente que los productos que están entrando, el Estado por su parte haciendo la labor, y siempre hemos dicho que el contrabando no deja nada al Estado, no genera fuentes de empleo, no genera impuestos y no genera actividad económica. ¿Y cómo entra tan fácil? Mira, no voy a entrar en detalle porque quizás eso no nos compete a nosotros, pero lo que sí te puedo decir es que se ven en los anaqueles. Entonces, es preocuparles. Ahí evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo. No hemos avanzado mucho en esa materia, pero estoy convencido de que se va a hacer. ¿Ustedes han planteado eso al Estado? Por supuesto, nosotros tenemos muchísimas comunicaciones con el Estado y la idea es que esta comunicación siga, fluya y evidentemente se avance en los puntos que evidentemente son factores que van en detrimento de lo que es la producción nacional. Ajá. Aquí dice que la operatividad de la industria en Venezuela creció en el 13% este año. En el año, por supuesto, desde que iniciamos la capacidad instalada, era lo que te hablaba anteriormente, nos ubicamos en un 39.9% para ser más exactos, es decir, la operatividad aumentó. Nuestro gran reto para este año 2023... ¿Qué ha significado eso desde el punto de vista de empleo y desempleo? Todo va ligado. A la misma medida que nosotros aumentemos, en el año pasado se aumentó un 18% el nivel de empleo, Carlos, con este incremento que hubo de la capacidad instalada. Y si seguimos aumentando, evidentemente vamos a generar más empleo y empleos buenos, bien remunerados, y en el mismo orden de que seamos productivos, eso va a beneficiar al país. ¿Cuánto emplean ustedes ahorita? Nosotros estamos alrededor de unos 360.000 trabajadores de manera directa. E indirecta se multiplica por 4. Pero anteriormente ¿La empresa privada? La industria. Nosotros hablamos netamente de la industria privada. También hay industrias que están en manos del Estado. Lo que compete a nosotros es más o menos alrededor de esa cifra. Tienes que multiplicarla, evidentemente, por 3 o por 4, porque hay empleos que se generan de manera directa e indirecta. Y bueno, con mucho orgullo hemos venido recuperando poco a poco el nivel de empleo. No estamos satisfechos también el nivel de remuneración, pero hay que seguir trabajando. ¿Qué tal la productividad de la industria del Estado frente a ustedes? Mira, el Estado te puedo decir que ellos han venido recuperando muchas industrias.
Tú lo puedes palpar en el caso de la CBG, por lo menos ya se está produciendo, Guayana. sí, se está produciendo acero, se está produciendo aluminio. Pequibén también tiene una ligera reactivación. Por supuesto, ellos serían los más indicados para dar esa cifra y hablar en torno de ella. En lo que respecta a Ustedes no nosotros en la tienen que ver, la industria, empresa privada no tiene nada que ver con eso. no, nosotros no tenemos nada que ver en ello. Evidentemente nos servimos de lo que ellos producen y es fundamental para la industria nuestra metalmecánica que se esté produciendo esos minerales o esos productos en Venezuela porque hay sustitución de importación por producción nacional. O sea, aun cuando no tenemos nada que ver con ello, es positivo de que esas industrias hayan iniciado ¿Cómo lo afecta a nuevamente usted su la operación. migración? ¿Cómo nos afecta? La migración de trabajadores especializados que se van al Sí. exterior. Ese Porque es aquí otro no tiene- punto sumamente importante. No es ningún secreto que uno de nuestros principales activos es nuestra mano de obra, es nuestra gente. Y perdimos mucha gente y mucha mano de obra especializada. Hoy, desde Conindustria, hemos estado trabajando no solo con nuestra institución que es Fundey para fortalecerla y de manera tal de que todos esos graduandos que salen tengan el enlace directo con la industria nacional, sino adicionalmente a ello estamos comenzando un trabajo que es un gran reto y es activar lo que son las escuelas técnicas. Hemos sido lentos en ese particular, pero pensamos que poco a poco vamos a ir activando ello y formar a esos muchachos, esos bachilleres que ya salen Ahora, de Luis, ese nivel sí, y ¿ustedes pasen a la reciben mano de crédito del obra. Estado? ¿Perdón? Que sí. ¿Ustedes reciben créditos del Estado para No. funcionar como empresa privada? No. ¿No? Una de las cosas que tenemos que procurar, Carlos, es no solo que haya y se incremente el crédito a través de la banca comercial y que estén los No, la banca del mecanismos. Estado. Lo que La pasa es banca que- del Estado y la banca privada. Exacto, la banca, bueno, nosotros la llamamos banca. Ajá. Evidentemente un 48% de nuestros encuestados, Carlos, manifiesta recibir créditos a través de la banca, pero a poco nivel. Lo demás, y un 64% manifiesta que termina de apalancarse con recursos propios, es decir, con recursos a fuerza de puro pulmón y de sus accionistas. Esto tiene que cambiar. Evidentemente tiene que generarse mayor financiamiento para poder seguir creciendo como lo venimos haciendo de hace 2 años, en el año 2021 y en el año 2022. Y desde Conindustria también estamos tratando de crear los enlaces necesarios para que los multilaterales también vengan a invertir. Tenemos varios proyectos, uno de ellos es en el Táchira con la zona fronteriza y con Colombia, de manera tal de ver qué industrias hay allí, cómo se les puede financiar ese proyecto, se está haciendo con la CAF, de manera tal también de financiar lo que es ese eje ¿Por qué la fronterizo. industria venezolana teme a una relación con Colombia, a una apertura? Mira, lo teme, no es el caso particular en lo personal, porque nosotros estamos dispuestos a competir, son realidades. La industria teme porque evidentemente no somos competitivos y tenemos que trabajar en ello. Pero eso es una realidad. La apertura con Colombia es un hecho. Nosotros ya hicimos un trabajo preliminar en cuanto se hizo una revisión del acuerdo de alcance parcial número 28, con los cual va o está nivelando un poco más las relaciones bilaterales con Colombia. Hay que revisarla otra vez en junio y eso poco a poco va a ir nivelando. Tenemos que ir trabajando, es un trabajo inicial que allí se hizo. Por supuesto que sí, hay temor, pero es un reto. Adicionalmente a ello de competir con Colombia, te puedo decir que también nos complementamos, pero también te voy a decir, para que veas que tampoco hay miedo, bueno, se logró nivelar las condiciones para poder exportar ron para allá, camarones y cangrejos. Hoy por hoy Venezuela a nivel de exportación somos número 1 en rones y número 1 en Europa en exportaciones de camarones. Entonces, sí se puede, Carlos. Si trabajamos todo de la mano, si se atacan todos los factores que tenemos y poco a poco lo vamos solucionando, en Conindustria nuestros retos principales son competitividad, mantener la actividad económica, generar más empleo y recuperar el nivel de ingresos de nuestros trabajadores. Estamos hablando de cuántos trabajadores absorbe la industria venezolana. Sí, bueno, como te decía, alrededor de unos 360.000 de manera directa. Y no hay perspectiva de que eso aumente. Va a ir aumentando. El año pasado aumentamos 18% y en este año, ¿cuánto va a Dios aumentar? mediante, si logramos aumentar la producción y lo que es la utilización en la capacidad instalada, todo va a ir en ese mismo orden. ¿Están contentos ustedes con el gobierno? Nosotros estamos contentos con la relación. Sabemos que hay mucho que hay que hacer.
de que nos escuchen y que Pero seamos estamos trabajando, escuchados. como dicen. Estamos trabajando, tenemos nuestras diferencias, las conversamos y lo que queremos es que, bueno, muchas de las cosas que estamos diciendo se vean plasmadas en Son el muchas papel las y dar más diferencias, resultados. son muchas. No, para nada. Lo que sucede es que a veces Claro. del dicho al hecho hay mucho trecho. Dice que eso Y- le pone el cabello blanco a la gente, la diferencia con el gobierno. Gracias. Gracias a ustedes y que pasen un feliz Un domingo. mensaje final. Y muchísimas gracias. Bueno, un mensaje final. Vamos a seguir trabajando para recuperar el nivel de empleo y lo que es la remuneración de nuestros trabajadores Ok. y la operatividad conjuntamente con la productividad del Estado. Vamos a seguir ¿Cómo les trabajando. pega la delincuencia? Mira, se ha mejorado muchísimo. Esa es una buena pregunta a nivel nacional, todo lo que es la seguridad. Ahí tenemos un enlace directo y de verdad Ok. que hemos recibido muchísimo apoyo. Gracias. En la próxima parte voy a conversar con Amalio Belmonte, secretario y vicerrector administrativo de la UCB. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, ahora voy a conversar con Amalio Belmonte, secretario y vicerrector administrativo de la UCB. Es así, ¿no? Es así, vicerrector Bueno. encargado y secretario. Encargado y secretario. ¿Y qué pasó con la doctora García Rocha? Está encargada y secretaria. No, ella no, ella es la rectora y yo soy secretario y vicerrector encargado administrativo. Ah. Y tenemos un vicerrector académico encargada que es la profesora Inida ¿Y Rodríguez. por qué están encargados? Estamos encargados porque solo quedamos de la primera, de la genuina fórmula que participó en las elecciones, quedamos la rectora Cecilia y yo. El profesor Bianco murió hace poco, hace poco, ¿recuerdas? Y el vicerrector administrativo, el profesor Bernardo Méndez, renunció hace 3 años. Entonces, por ley me corresponde a mí asumir, al secretario le corresponde asumir ese cargo hasta que convoquemos elecciones. Felizmente la hemos convocado. ¿Para cuándo? Para el 26 de mayo es la primera vuelta y la segunda vuelta sería en casi el... ¿Tú eres candidato? Sí, soy candidato. ¿Y quién nosotros? Hay otros candidatos, hay el doctor Víctor Rago, está el profesor Humberto, se me olvidó Humberto Flores, no, Humberto no es ningún Flores. Está también el profesor, el gobierno lleva un candidato, que es el profesor Alfonso, creo que está el profesor Rómulo Orte, en fin. ¿Qué posibilidades tienes tú? Humberto Rojas es el que yo... ¿Qué posibilidades tienes tú, Mario? Bueno, uno siempre cuando es candidato supone que tiene posibilidades. ¿De ganar? Si no, no se lanza y de ganar. Ahora, no depende solamente de mi voluntad, depende también de la voluntad del electorado, pero estamos Pero eso preparados. se palpa en la gente, ¿no? Claro, uno va vislumbrando, Tú vas va conversando percibiendo, con y la va gente. conversando y va recibiendo, y eso lo va Claro. alimentando uno y le va Claro. dando cierta confianza. Pero nunca hay que ser confiado totalmente, siempre hay que luchar cada voto, cada día y en cada circunstancia. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, nunca ser vanidoso Claro. ni arrogante. ¿Cómo es una campaña ahorita en la universidad? ¿Qué Bueno, haces claro. tú, por ejemplo? ¿Haces mítines? ¿Haces Bueno, es reuniones? una buena pregunta, Carlos, tú que tienes tanta experiencia. Porque, bueno, uno puede pensar que es lo mismo y no, porque es que con las redes, es decir, la gente sigue demandando el cara a cara, sin Claro. lugar a duda, que tú le des la mano, que tú hables con él. Así sea para decirte que no. Claro. No importa, pero quiere que tú directamente hables con él. Y eso es importante, ese es un derecho que tiene y uno debe hacer todo el esfuerzo posible. Jamás vas a poder a un universo tan amplio como ese complacerlo, pero por lo menos en las reuniones que tienen que ser colectivas, al final conversar con cada uno de ellos. Y cuando alguien no pueda ir, tú tienes que buscarlo, llamarlo. No solo es mandarle un WhatsApp o mandarle un mensaje o mandarle un Twitter, no. La gente reclama, además de eso, que es lo que está... Cara a cara. El cara a cara. Sí, es que siendo un factor esencial y menos mal porque así somos humanos. Yo tengo un trabajador aquí que si lo lanza recta gana con el cara a cara, que es José Gregorio. A Mario Belmonte, docente de la UCB, pide disminuir horas académicas para tener otros oficios. ¿Qué es eso? No, yo no pido... Es decir, no, lo que hemos dicho es lo siguiente. En el Nacional aparece aquí, a Mario Belmonte, docente de la UCB, piden disminuir horas académicas para tener otros oficios. No, lo que quise decir al periodista es que muchos profesores solicitan disminuir las horas de dedicación para tener otros oficios, para poder tener un sueldo que les permita continuar como docentes. Eso es una realidad. Y nosotros hemos flexibilizado los requisitos para la dedicación exclusiva. La dedicación exclusiva, por supuesto, impide que uno pueda tener otro trabajo.
Pero como hay estas nuevas tecnologías, si lo hace fuera del tiempo en el cual está dedicado a la universidad, lo hace de noche, lo hace después de clase, alguien puede obtener por allí algún provecho de carácter económico muy legítimo, eso lo vamos a permitir. Y vamos a hacer una flexibilización todavía mucho más profunda para hacer de eso no solamente una norma, sino una costumbre, que un profesor con un proyecto concreto que esté dedicado a una investigación, es decir, universitaria, puede obtener recursos adicionales a lo que le determina el presupuesto oficial. De otra forma... ¿De dónde no. salen esos recursos? Bueno, esa es parte de lo que hemos planteado nosotros como programa, la internacionalización de la UCB. ¿En qué consistiría? En vincularnos, como hacen los argentinos, los colombianos y los mexicanos, y lo hacen de muy buena manera y con buena eficiencia, con centros de investigaciones que podamos hacer investigaciones conjuntas. Esas investigaciones conjuntas, que son financiadas por organismos internacionales, permiten que el profesor tenga recursos adicionales. Eso lo hacemos parcialmente en la universidad, pero no es una política que está globalizada. En algunas facultades es mucho más acentuado que en otros. Entonces, en ese sentido, yo creo que parte de la situación presupuestaria, y tú lo sabes bien que es un periodista con mucha experiencia, no se va a resolver nunca con el presupuesto ley. Hay que obtener nuevos recursos. ¿Cómo se obtienen nuevos recursos? Bueno, bailando con los gigantes y con aquellas es decir, instituciones internacionales con las cuales se puedan obtener recursos para investigar. Eso permite financiar la investigación incluso para los propios estudiantes como auxiliares de investigación. ¿El presupuesto del Estado no es suficiente para ustedes? No es suficiente, aun cuando nos dieran todo, que nunca nos lo han dado. Quizás al doctor de Venanzi le dieron el presupuesto totalmente por la época de la política. Claro. En ese momento era mucho más flexible, estaba comenzando la universidad. Pero desde el doctor Bianco hasta acá siempre ha sido deficitario. Más deficitario ha sido con este gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque las expectativas y los planes que se proponen en la universidad ahora son mucho más costosos que en el pasado, pero cuando no eran tan costosos, de todas maneras era deficitario. Es una política que nunca hemos entendido de ningún gobierno. Porque si algo es esencial para un país es tener financiadas sus investigaciones, que la masa crítica que provee la universidad del país, que son los conocimientos, en todas las áreas del saber son importantes, y yo creo que en lo que llaman la sociedad del conocimiento se hace mucho más importante aún, pero bueno, es muy difícil que lo comprendan los gobiernos. Se ha tenido siempre a la Universidad Central como enemiga de los gobiernos. Sí, lamentablemente sí, no No deberemos... enemiga en el sentido de rebelde frente al gobierno, sí, en el no sentido sumisa al gobierno. Exacto, ¿no? Eso es la expresión correcta, la has hecho muy bien. No puede ser sumisa jamás. Una universidad sumisa no le sirve ni siquiera al gobierno. Claro. Tiene que ser una universidad crítica que oriente, porque la crítica orienta. Lo que pasa es que muchas veces los gobiernos no entienden que ese es el rol, porque el gobierno defiende un modelo político, la universidad no es un modelo político, ahí caben todas las opiniones, y es un centro de reflexión, un centro de opinión, y esas opiniones muchas veces tienen efectos positivos si se saben utilizar por parte de los gobiernos, pero no ha habido comprensión en general casi nunca para hacer una alianza concreta. Otros gobiernos en otras partes del mundo lo han experimentado, que cada quien que mantengamos los principios, el gobierno no tiene por qué ceder frente a nosotros con respecto a su criterio político, pero sí con respecto a planes académicos conjuntos. En eso vamos a trabajar. Tiene que haber una racionalidad, tiene que haber una especie de acuerdo en el cual, sin que renunciemos a los principios básicos de la universidad, a la autonomía, a la democracia interna, a que tengamos universalidad de pensamiento, podamos entendernos con el gobierno. ¿Tú crees que la autonomía está amenazada? Siempre está amenazada por lo siguiente, Carlos, porque la autonomía, para algunos funcionarios, no digo que para todos, no solamente del gobierno que tenemos ahora, sino todos los gobiernos, siempre ha sido como un estorbo. Siempre nos han acusado cuando Acción Democrática, cuando COPEI, y ahora también, de ser un Estado entre el Estado, simplemente porque somos autónomos, porque tomamos decisiones que tienen que ver más con la política interna nuestra, con nuestros principios, que con lo que los gobiernos aspiran. Pero no estamos de espaldas al país. Parte de lo que nosotros planificamos, sabemos y entendemos que el país... ¿Tú piensas que la autonomía está débil? No está débil porque lo hemos mantenido. Vamos a un receso, regresamos. Bueno, conversando con Amario Belmonte, vicerrector de la Universidad Central, secretario y vicerrector administrativo, y creo que está encargado del rectorado también, ¿no? No, rectorado lo debe hacer la rectora Cecilia García Rocha. ¿No te gusta ese cargo? No, claro que sí me gusta ese cargo. Vamos a sacar a Cecilia. No. Simplemente con unas elecciones con las cuales ella está de acuerdo, meter un nuevo proceso. No, Cecilia hay que dejar que cumpla con lo que está establecido en las normas, en las leyes. No, pero podemos sacar antes, si quieres. No sería conveniente, y además yo no estaría de acuerdo con eso. ¿No te meterías en una conspiración contra Cecilia? No, tiene que ser por la vía civilista, democrática. No podemos acentuar la desigualdad
por eso del transporte estudiantil debe ser gratis en la UCB. ¿Qué es eso? No, lo que ocurre es lo siguiente, fíjate. Parte de los problemas que tiene la universidad son externos a la universidad. Nuestro servicio de transporte es obsoleto, la obsolescencia de esos materiales, de esos equipos, equipos automotores son de casi 30 años, igual que todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del transporte. El gobierno ha ofrecido una ruta estudiantil. Ojalá la cumpla, porque si el gobierno hace una ruta estudiantil, eso ya no depende de la universidad, como ocurre en todas partes del mundo. Una ruta estudiantil que atienda a la Bolivariana, que atienda a la UCB, que atienda a la Universidad Simón Bolívar, eso sería lo ideal para que esa carga tan terrible presupuestaria de tener unas unidades que no tienen solución, que la inversión en reparaciones es muy costosa y no son suficientes, apenas funcionan 3 o 4, y antes funcionaban 20, funcionaban 15. Entonces, como eso es un costo tan elevado, el gobierno podría encargarse de lo que llamaban ellos la ruta estudiantil, tener una flota, no importa que... Y el Estado no ofrece autobuses, lleva unos autobuses rojos que andan, que dicen que son del Estado. Pero a nosotros no nos han ofrecido directamente, pero sí ha ofrecido una ruta estudiantil, que es una solución racional. Independiente de la universidad, ellos hacen una ruta, recorren todas las... distribuyen a los estudiantes por todas las unidades educativas de educación superior, y de esa forma sería ideal porque le quitan ese costo tan terrible a la universidad que no puede mantenerlo porque las unidades son casi difíciles de mantener, imposibles de mantener, y eso haría mucho más racional, mucho más eficiente el servicio. Aquí dice que aula abierta ratifica que hay deserción en la Facultad de Medicina de la Universidad Central. No. Está yendo mucha gente. En la universidad como todo, sí, pero hay facultades donde ese fenómeno es menos acentuado. La Facultad de Medicina tiene muy poca deserción, arquitectura tampoco, pero en general en la universidad ha habido una alta tasa de deserción o de no persecución, más que deserción, no prosecución. Es decir, los estudiantes, algunos difieren continuar estudiando. Hay estudiantes que antes, carreras como sociología, donde no estudiaban los estudiantes, no compartían con el trabajo, pues los estudiantes no compartían, no trabajaban, quise decir, no que no estudiaban. Ahora no. Ahora en general los estudiantes tienen que utilizar un trabajo para poder mantenerse, porque los padres no pueden mantenerlo. Entonces eso hace que haya una exclusión temprana, una discriminación que no es nuestra. Es decir, mientras más pobre, más difícil que un estudiante prosiga, no que ingrese, sino que prosiga los estudios. Y eso es lamentable realmente en un país que un estudiante quiere estudiar, apruebe los mecanismos de admisión y sin embargo no pueda proseguir. Eso a nosotros nos conmueve muchísimo eso y ojalá podamos resolverlo. O sea, depende de factores externos. ¿Cuál es la facultad más crítica en materia de...? En materia de deserción hay facultades, por ejemplo, la Facultad de Humanidades, la Facultad de Ingeniería tiene una alta deserción. La Facultad FASE también tiene... ¿Se van al exterior? ¿O se van a trabajar? Se dividen, unos van al exterior, porque se van al exterior básicamente los que están graduados, claro. Pero muchos se quedan en el país trabajando para ver si pueden continuar posteriormente. Trabajan un semestre, después continúan. Algunos dejan un año, algunos congelan la matrícula para no perderla. Pero en general, casi todos los estudiantes intentan trabajar porque es difícil que los padres los puedan mantener. ¿Y en el caso de la Universidad Central no tenía una organización OVE? Sí la tenemos y atiende, incluso la hemos revitalizado últimamente porque es muy difícil tener un médico, un odontólogo, un psicólogo que atienda por los sueros que tenemos nosotros. Sin embargo, hay gente que hace un esfuerzo muy encomiable y OVE lo hemos recuperado, igual que el comedor lo estamos recuperando, pero no es fácil mantener esos servicios. ¿Cuál es el sueldo de un profesor a tiempo completo? Un profesor a tiempo completo, mira, no llega a $100 mensuales. Un profesor con doctorado, dedicación exclusiva, no llega a $100 mensuales. Si con unas primas, con unos bonos puede llegar un poquitico más, pero estos realmente, los sueldos nuestros son muy deprimentes, son poco estimulantes. Los estudiantes se ayudan con la familia, en fin, porque hacen trabajo desde su casa, trabajos online, eso les va a permitir a algunos mantenerse. Yo creo que es un homenaje a los estudiantes, a los profesores de la UCB, porque de manera estoica, con una mística impresionante, siguen ¿Y ustedes no hablan con el gobierno? ¿No se acercan? Le dicen, mira, esta es la historia que nosotros tenemos. Sí, hemos hablado con el gobierno. Han ido tantos profesores. Sí. ¿Ellos qué le dicen? Sí, lo hemos hecho. Ellos admiten que eso es así. Pero nada más. Pero no han actuado con la eficiencia suficiente. No resuelven, pues vamos a hablar claro. Así, las propias universidades que el gobierno controla, que dependen del gobierno, los profesores sufren igual que nosotros. Lo que pasa es que, claro, a ellos les es mucho más difícil protestar o levantar la voz. Y lo hacemos de la manera más democrática posible nosotros, sin ofender a nadie. Hemos solicitado siempre, tenemos un problema, y lo discutimos con la OXO hace muy poco tiempo, ¿por qué no calculan el sueldo nuestro a partir de una base de dólares?
Es decir, no pedimos nada distinto a que no tenga un profesor en Colombia, un profesor en Brasil, un profesor en México. No ponemos como comparación un profesor en los Estados Unidos o en Europa, pero que tomen como referencia países latinoamericanos que tienen tantos problemas como nosotros, porque es estratégico tener un personal docente bien remunerado. Y en medio de eso, dice aquí, entre ellas, Central, 4 universidades venezolanas se posicionaron entre las mejores de Latinoamérica. Eso es estimulante. A pesar de todo esto... Qué orgullo, ¿no? No, tenemos mucho orgullo. A pesar de todas estas limitaciones, todos estos factores que no estimulan, que no son estimulantes, sin embargo, los estudiantes, los profesores siguen investigando, presentando trabajos en los centros internacionales por la vía por internet, siguen dando clases, siguen generando conocimiento, y eso hace que nos permanezcamos en los rankings posiciones honorables, pero eso está en cuestión porque si no tomamos medidas para que podamos seguir actuando de la mejor manera posible, podemos bajar en esos rankings. ¿Cuál es tu propuesta a futuro para que mejore la cosa en tu área? Internacionalizar todos los vínculos de la universidad que es posible para obtener ingresos por la vía de las grandes investigaciones mundiales con las cuales podemos conectarnos. Replantearnos la relación con el gobierno y con el sector privado venezolano. ¿Y por qué no se han hecho eso? Eso lo estamos intentando. Es decir, lo que pasa es que es nuevo para Venezuela. Eso lo hace Brasil hace mucho tiempo, lo hace Colombia, pero nosotros, claro, un país petrolero con una situación que era realmente satisfactoria, en eso hemos sido... No poco eficiente. Hemos tenido menos iniciativas. La han tomado algunas facultades. Algunas facultades nuestras tienen contacto con centros de investigación. Eso lo vamos a reproducir para que sea colectivo y para que sea institucional. Cuando hablas de la relación con el gobierno, ¿han tratado en serio de conversar con el gobierno y de plantearle las necesidades que ustedes tienen? Y de la mejor manera posible. ¿Y ellos le han respondido de la mejor manera posible? Sí, no ha habido una respuesta eficiente en cuanto a satisfacer lo que estamos pidiendo, pero tampoco ha habido una actitud agresiva cuando hemos conversado con ellos. Me refiero en las conversaciones oficiales, en un despacho, pues, y las conversaciones han sido lo más cordiales posible, tengo que admitirlo. Con algún ministro, en alguna ocasión no fue así, uno que otro ministro, pero tanto con los ministros últimos como con el ministro inicial, Luis Acuña, que fue la primera reunión que tuvimos nosotros, fue una reunión muy cordial. Claro, no se tomaron las medidas, ahora el argumento que nos escriben son las medidas... Bien. ¿Los tratan bien? Sí. Sí, es un trato correcto, un trato cordial. Nunca ha habido en una reunión nuestra con los ministros una situación de agresividad. ¿Y está bien con el gobierno y con la revolución? No, lo que hay que hacer es una relación lo más sensata posible desde los principios. Nosotros desde los principios podemos conversar con todo y es necesario hacerlo. A un hombre como Belmonte, con esa experiencia y con esa capacidad, ¿qué le preocupa del país en este momento? Estamos terminando el programa. Me preocupa del país que podamos... ¿Qué es lo que te preocupa del país? A mí me preocupa rescatar en este sentido una relación que une al país en función de superar los problemas que tenemos. Un país polarizado totalmente, que el otro niegue al otro, que no reconozca en el otro alguna bondad, o que en todo caso no consiga puntos de encuentro para entenderse, es un país que no la va a poder resolver los problemas de manera fácil. Si Maduro te llama para conversar, ¿tú vas? Sí, podría. Si yo soy rector y me llama el presidente para conversar, claro que iría y le expondría los problemas que tenemos y le solicitaría que nos solucionara. Claro que lo haría. Sí. Está bien. ¿Qué otra cosa? Creo que es lo razonable, creo que eso es el rol que tiene un rector, o un decano o un vicerrector, es hablar con los entes del gobierno que están encargados de solucionar los problemas. Si uno es rector y lo llama el presidente de la República, obviamente tendría ahí... Ahorita no lo han llamado. No, hemos hablado con los ministros, sí. Hemos hablado con los ministros y... ¿Ustedes quieren hablar con el presidente? Cecilia, por ejemplo. Habría que preguntárselo a ella. ¿Y tú? ¿No? Yo no soy rector. ¿Y si fuera rector? Si fuera rector, yo le diría al presidente que queremos una audiencia para plantearle los problemas que tenemos en la universidad y que esperemos que nos los solucione. Como Maduro oye este programa, óigalo y dile a la audiencia aquí al señor Belmonte. Gracias. ¿Un mensaje final? Sin entregarlo. Y por eso somos impermeables al desaliento y queremos ser lo más razonables posible. Desde los principios se puede hablar con todos aquellos entes que tienen que ver con el día a día de la universidad. Desde el principio al fin. Sí, desde los principios también. Y desde la autonomía, claro está. Elecciones rectorales de la UCB reflejarán un cambio, dice el secretario ejecutivo. ¿Ese eres tú? Bueno, yo no me llamo secretario ejecutivo, pero yo creo que toda elección genera cambio, todo proceso genera cambio. Bueno. Gracias. Un mensaje final. Un mensaje final, bueno, invitando a todos los UCBistas, toda la comunidad UCBista, la interna y la extendida, a que concurra a estas elecciones, porque es un momento de que la civilidad universitaria se exprese de la mejor manera posible. ¿Tu nombre completo?
Sí. ¿Duerme? ¿Cuántas horas? Sufro de insomnios desde hace muchísimos años, pero duermo 5 horas y creo que más o menos ¿Es son suficiente? suficientes. Sí. ¿Cuántos años tienes tú? Casi voy a cumplir 77 dentro de poco. ¿Te lo estás quitando? No, no me lo estoy quitando, no. No. Bueno, gracias. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.